Nosotros tendemos, cuando hablamos, a defender mucho un punto que nos exalte a nosotros. Nos encanta que nuestro punto de opinión sea el primero. Entonces, cuando tú estás escuchando a alguien, a ti te cansa escuchar a esa persona porque tú capaz tienes una opinión mejor que la de él. O piensas que la tienes. Exacto. Y dices, ¿para qué lo voy a escuchar? Y lo dejamos de escuchar. Yo recuerdo que la base de la educación en primaria era normas del buen oyente Claro. y normas del buen hablante. Y en ese orden, era las normas del buen oyente, Es verdad. que estaba Es de verdad. primero, siempre Es te la verdad. enseñaban primero, te enseñaban a escuchar primero, y después las normas del buen hablante. Ahora, éramos tan buenos, Juan Carlos, porque si tú te acuerdas cuáles son las normas, éramos tan buenos oyentes que ni nos acordamos. Exacto. Obviamente Exacto. no. Y fíjate que lidiamos con eso, nos sentimos obviamente mal, porque sentimos que la persona no nos está prestando atención. Y la realidad es que sí, no te está prestando atención, pero no es porque no le interese el tema que te estás hablando. Es que yo sí creo que nos estamos reprogramando, que no estoy diciendo que esto sea bueno, pero sí nos estamos reprogramando por el exceso de estímulos que tenemos todo el tiempo. Entonces sí. Bueno, arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast, este espacio donde tratamos de hacer de temas controversiales algo conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente dialogaremos, sino también vamos a debatir y lo haremos desde la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Esto lo quiero empezar yo porque... Dale, métele fuego, Listo. leña. Hace poco estaba en un workshop, en un taller que me hicieron el trabajo y me llamó burda la atención el tema que plantearon ahí. Dije, esto es tremendo tema para debatirlo con ustedes porque Temazo. temazo. Y el ponente decía, yo pensé que iba a hablar acerca de las virtudes de un buen comunicador y fue y arrancó con las virtudes de ser una persona que sabe escuchar. Y él decía, entre todo el contexto de lo que estaba exponiendo, que hoy en día, o sea, desde muy pequeños, nos enseñan cómo hablar, cómo expresarnos, cómo llamar la atención a través de nuestro léxico, pero no nos entrenan desde muy niños a saber escuchar. Y yo dije, empecé a hacer un flashback de mi vida y yo dije, es verdad. ¿En qué momento a mí me dijeron, mira, aprende a escuchar? Siempre era como que tienes que expresarte bien, tienes que hablar bien. Y yo dije, no, este es un temazo para debatirlo con los muchachos y aquí se las lanzo así para ver qué opinan. Más que yo tirando la cédula contra el piso, parte de que yo no sé, ni siquiera sé si eso se hace hoy en día todavía, pero en el colegio yo recuerdo que la base de la educación en primaria era normas del buen Normas, oyente claro. y normas del buen hablante. O sea, Hablante. existían las normas para ambos. Y en ese orden, eran las normas del buen oyente, Es verdad. que estaba Es de verdad. primero, siempre Es te la verdad. enseñaban primero, te enseñaban a escuchar primero, y después las normas del buen hablante. Ahora, éramos tan buenos, Juan Carlos, porque si tú te acuerdas cuáles son las normas, éramos tan buenos oyentes que ni nos acordamos. Exacto. Obviamente Exacto. no, pero sería un maravilloso ejercicio buscarla. Sí, sí, Yo creo sí. que sería un maravilloso porque en Mira, verdad... mira, tú lo vas buscando, yo voy a ir aquí No. dando unos ejemplos. Tú sabes que es increíble esto, lo que tú estás diciendo, porque desde que nacemos, nosotros nacemos con esa codificación para comunicarnos. De por sí, hace poco estaba viendo un video de una psicóloga que ella analizaba los gemidos de un bebé. Y ella decía, nosotros no, durante décadas no hemos aprendido a escuchar a los bebés, pero los bebés cada vez que hacen un sonido, ellos te quieren decir algo. Y entonces ponían varios videos de niños haciendo el mismo sonido, por lo menos, entonces decía, cuando él hace ese sonido es porque él quiere atención. Cuando hace es porque tiene hambre. Entonces, todos los niños hacían el mismo sonido, pero es que ponían como 10 videos y todos los bebés haciendo el mismo sonido. Buscando la forma de comunicarnos para que seamos, para ser escuchados. O sea, es algo que tenemos intrínseco desde que nacemos, que queremos ser, queremos comunicarnos, hablar. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces escuchar? ¿Vale? Es demasiado difícil. Mira, aquí lo estoy buscando. Y están así, profundización, nombre, que no, estas no son. Están así, que de hecho si te pones a ver todo lo que tiene que ver con la psicología detrás de la comunicación, nosotros como especie, los seres humanos, estudian mucho el cómo otras especies se comunican. Y eso tiene que ver con Sí. realmente prestarle atención a toda la fonética, a los sonidos que emiten. Es decir,
en la concentración, en el estudio profundo de la manifestación audible de lo que dice uno. O sea, aquí estoy hablando de otra especie inclusive, puedes entender lo que está tratando de decir. Yo, por ejemplo, que creo que lo dije, no me acuerdo cuándo, en estos días, en un episodio que hicimos, hablamos del animal favorito. A mí uno de mis animales favoritos es el delfín. Y toda la ciencia detrás que hay de cómo los delfines se expresan, o sea, todo lo que es el estudio, y cualquier persona que nos esté escuchando lo puede buscar, cómo se ha estudiado y se le ha prestado tanto atención a cómo es el lenguaje emitido por los delfines, y eso realmente se traduce en un, yo no sé si la palabra es correcta lo que voy a utilizar, pero un lenguaje, un alfabeto de lo que significa cada sonido. Tiene que ver con prestarle atención a los sonidos que emiten. Y esa es la básica, porque yo aquí estoy hablando y estoy diciendo, emitiendo una cantidad de sonidos y ustedes ni siquiera me están prestando atención. Claro. No. Pero la No realidad sucede. es, pero la realidad es esa, es que tanta capacidad hoy en día tenemos de prestarle atención más allá de la necesidad que nosotros tenemos de expresarnos de todo lo que queremos decir. Es que Y es yo sí creo que es difícil. algo que hemos perdido. Sí, sí, y que a medida que pasa el tiempo le quitamos el valor. Me hiciste acordar, no sé si ustedes han visto las películas del Planeta de los Simios. Quiero ver la última, por La favor. última, pero no sé si se acuerdan que las anteriores, o sea, no la última que ha salido, voy a hacer un spoiler, pero básicamente hay un virus que lo utilizan o lo aplican en los simios. ¿Estás escuchando esto? El spoiler, lo aplican en los simios, pero resulta que ese virus se descontrola y afecta a los humanos. Pero entonces después los humanos empiezan a perder las facultades Sí. de comunicación y terminan siendo como un simio y el simio termina... Una devolución. Exactamente. Ahora, lo revelador de este asunto es que el simio empieza a entender luego los símbolos humanos del lenguaje y tiene mucho sentido porque el lenguaje, bueno, dicen muchos científicos, que es el principio de la revolución del ser consciente. O sea, cuando el humano logra estructurar la forma de comunicarse, obviamente ese es el punto de vista científico, logra un avance significativo en muchas razones. O sea, porque al comunicarte Eso puedes... es en la película. ¿Ah? Eso es en la No, película. o sea, mezclando la película Con la realidad. con lo que plantean los científicos. Con las teorías darwinianas. Algo así, no necesariamente darwiniana, pero lo que voy, o sea, la importancia de aprender a comunicarnos desde un principio es buena, pero hoy en día, o sea, ya llevamos mucho tiempo comunicándonos, pero también toma tiempo de codificar las cosas, o sea, procesar la información. Yo creo que mi nivel de atencionalidad ahorita es tan bajo que yo no sé qué me lo ha generado. O sea, no me voy a meter con las redes sociales ni con Ya nada de sé eso. yo que- Pero siento que es un cúmulo de cosas y estaba meditando. ¿No será porque ya tienes novia y ahora tu mente no te da para No, pensar en no otra creo que cosa? sea eso. Ahora, lo que puede ser es... Tengo un punto. Un This punto. is back. Sí. Se está metiendo ya en otro. Pero tengo un punto importante y que lo reflexioné hoy precisamente. Y es que nosotros tendemos, cuando hablamos, a defender mucho un punto que nos exalte a nosotros. Nos encanta que nuestro punto de opinión sea el primero. Entonces, cuando tú estás escuchando a alguien, a ti te cansa escuchar a esa persona porque tú capaz tienes una opinión mejor que la de él. ¿O piensas que la tienes? Exacto. Y dices, ¿para qué lo voy a escuchar? Y lo dejamos de escuchar. Uf. Y yo dije, eso es uno de los puntos grandes. Hoy en día el ego, o sea, las personas tienen muchos márgenes de opinión, donde si yo, por ejemplo, estoy hablando con Julián y no estoy de acuerdo con él, yo enseguida no lo escucho. O sea, mi mente hace como que yo no le voy a prestar atención, pero voy a hacer que le estoy prestando atención. Entonces ahí se afecta mucho el nivel de escuchar al otro. O sea, yo creo que por eso está como en riesgo, se puede decir. Pero además ¿sabes? Yo los escucho hablar y estoy tratando de hacer un ejercicio mental. Es decir, no los estoy escuchando. Mientras pues estoy enfocado en tratar de encontrar un buen ejemplo de literalmente lo que tú acabas de decir. Hoy en día hay muy buenos speakers. O sea, estoy tratando de pensar quiénes son muy buenos speakers. Y si usted vas a la cultura pop, bueno, todo el mundo sabe que, por ejemplo, Steve Jobs era un gran speaker. Luego, en el mundo que queramos, del arte, del cine, de la música, hay muy buenos interlocutores. Pero estaba tratando de pensar en el círculo de uno. Dice, no, esta persona es muy buen oyente. Porque ¿qué representa ser un muy buen oyente? Y aquí conseguí. Pero además mira, lo voy a poner en la cámara. Este era, porque además mira el dibujito. Mira, la que O yo sea, abrí. Mira. Tipo, Este era del colegio. Lámina de Pero es que exposición, cartelera. esto estaba pegado en las carteleras de los Sí, colegios. Yo me tal acuerdo cual. de esto. Y miren las características claves de un buen oyente. Y pensemos, trata de ponerle un nombre. Tratemos de ponerle un nombre a cada quien
que tú dices, no necesariamente lo tenemos que decir al aire, pero tratemos de pensar en esa persona que todos tenemos que tiene todas estas características. ¿Cuáles son? Esto es las normas del buen oyente. Una persona siempre debería mirar a la persona que habla. Número 1. 2, respetar la idea de esa persona que está expresando esa opinión. 2, oír a la persona con atención. Y aquí caemos en el tema de la atencionalidad. O sea, porque yo te digo una cosa. Si alguien está hablando contigo y se encadena y tiene 10 minutos porque, bueno, necesita desahogarse, necesita decir muchas cosas o te quiere manifestar un punto y tiene, no sé, es que 10 minutos es exagerado, tiene 3 minutos hablando. Cuando llegas cansado del trabajo y tu esposa te quiere contar el día completo lo que le fue, que si hizo esto, hizo aquello, la niña tiró esto al piso, no se cayó, lloró, comí esto y ella No te vayas a quiere hacer un contar clip de toda la esto. vida de esto. No vayas a hacer un clip de esto. Y tú dices, ¿la escucho o la oigo? Pasa tanto. Porque Me pasa demasiado. una cosa es escucharla, que le prestas toda tu atención, y la otra es oír el... Que pero es que eso pareciera mentira, pero además en la cultura pop existe esa representación, porque pudiéramos decir que sí, que las redes sociales, y es verdad, lo han acelerado. No te metas con las Pero redes. esto existe toda la vida. Yo soy el único que se mete aquí con las redes sociales. Voy con la cédula, tú sí vas a saber esta referencia. ¿Dónde se manifestó? ¿Cómo se hizo de manera tangible esa capacidad que tenemos los seres humanos de enfocarnos en nosotros mismos y lo que pasa alrededor no que es es Mafalda. Mafalda. O sea, Mafalda estaba, Mafalda que ella estaba en lo suyo y aunque todos los personajes obviamente tenían esa manera de expresarse, pero eso era de alguna manera como un ejemplo de decir cómo una persona se mete en su mundo y no le interesa lo que significan los demás. Y esto tiene que ver con esto, con oír a la persona que habla con atención. Después, y esa que vienes es brutal. No distraerse en otras cosas. Para mí eso hoy en día es casi imposible. Es demasiado difícil. Y además, este es más difícil todavía, no salirse del tema cuando interviene. Es decir, tú me estás contando lo que necesito y digo, mira, por cierto, sí, buenísimo, Ale, pero por cierto, ahora yo quiero que... Ya va, espérate. O sea, te soy un buen oyente, tiene que tener todas estas características. Piensen. ¿Quién tienen hoy en día? Chavo, yo tengo una de mis hijas, ahorita que es el ejemplo perfecto. Mi hija menor, a quien amo mucho, Ashley, ella tiene la capacidad de estar en una conversación con toda la familia. Estamos todos sentados en la sala, hablando de el fast fashion y los problemas porque tocamos temas y empezamos a hablar y de repente esperamos para ver a quién interviene. Y de repente mi hija por ahí dice, tengo unas ganas de comerme una hamburguesa ahorita con... Tiene la capacidad de salirse del tema con una facilidad. Yo soy así. Todos los días. No estás escuchando, no Claro. estás prestando atención Obviamente. a lo que estamos hablando. Y- Su mente está navegando en otro mundo. Y fíjate que lidiamos con eso, o a veces nos sentimos obviamente mal, porque sentimos que la persona no nos está prestando atención. Y la realidad es que sí, no te está prestando atención, pero no es porque no le interese el tema que te estás hablando. Es que yo sí creo que nos estamos reprogramando, que no estoy diciendo que esto sea bueno, pero sí nos estamos reprogramando por el exceso de estímulos que tenemos todo el tiempo. Entonces sí, yo sí creo que cuando... Mira estos 2 puntos que son clave. Lo tienes que oír a la persona con atención y no te puedes distraer. Las dos tienen que ver con la atencionalidad. O sea, si tú estás expresando una idea, yo me tengo que enfocar 100% en ti y debo prestarte toda mi atención. Y yo creo que hoy en día eso pareciera ser casi imposible. Yo lidio con una persona como Ashley todos los días. Y lo digo abiertamente porque él sabe de quién me estoy refiriendo. O sea, es una persona que quiero mucho, que paso mucho tiempo todos los días con él, pero literalmente tú estás hablando con él y de repente no, bueno, sí, porque es que ya uno no foco la conversación otra vez. Y yo lo hago mucho también. O sea, si uno se puede ser y uno es autocrítico, y tiene que ver mucho con lo que tú decías también, Ale. La capacidad de atención que tenemos y nuestra necesidad a veces de expresar nuestro punto de vista, que a veces creemos que es como el más válido en el que está en la mesa. Y es algo que no es automático. De hecho, hay como un ejercicio donde sugieren que cuando tú estés, por ejemplo, estoy escuchando a Julián y él me está dando su punto de vista, capaz él tienda, en cierto sentido, a demostrar. Hay gente que lo hace y no se da cuenta. No sé si les ha pasado que Alvin siempre habla mucho de él, y uno no logra saber cuál es el sentido de la conversación, cuál es el problema. Uno de los ejercicios es separar el yo, o sea, saber y tratar de separar la información que tú necesitas saber en tu mente. Entonces, cuando tú entiendes eso de la persona, tú empiezas a apreciar más el valor de escuchar. Otro punto que dan es aprender a hacer preguntas.
Y hay algo que se llama Sócrates, era un experto, dicen que era uno de los filósofos que llegaba a conversaciones profundas a través de preguntas. O sea, para él el escuchar algo, el escuchar una respuesta, era el principio para hallar el descubrimiento de una verdad. Y era lo que se conoce como la mayéutica socrática, que en su época era muy relevante para los griegos armar estos debates porque se basaba simplemente en hacer preguntas correctas y escuchar respuestas que podían llevarte a lo que ellos necesitaban saber. Cuando lo aplicamos hoy en día, hoy somos menos los que hacemos preguntas y más los que argumentamos. Y yo creo que va muy dado por la cantidad de información que nos rodea. Hoy todo el mundo quiere desesperadamente ser escuchado, pero pocos estamos preparados para escuchar. Y eso es una batalla bastante compleja, porque hoy en día tú ves y la necesidad, cuando yo escucho a alguien, hagan este ejercicio, hay gente que simplemente así no, voy a decirlo, no le prestes el 100% de tu atención, pero con simplemente escucharlo sin decir una palabra, le cambiaste la vida. Le cambiaste el día Sí. enteramente. Eso es un temazo. Y aprovechando el punto, dejen su tema en www.crecreatransforma.com. ¿Ya te lo aprendiste? Allí ¿Te lo aprendiste? /incómodos. ¿Te lo aprendiste? Y allí puedes dejar tu tema que lo estamos seleccionando y allí estamos tocando los temas que más tienen relevancia. Fíjate, es increíble, Alejandro, porque esto ha traído esta falta de debate y de discusión y de preguntas concretas en la educación, ha traído una decadencia en la educación. En Latinoamérica, no voy a nombrar países para que no me quemen, pero en Latinoamérica hay una decadencia, hay una caída en la educación. ¿Por qué? Porque dejamos de ejercitar el pensamiento, de filosofar, de las discusiones sanas, el respetar la opinión del otro. Se dejó de escuchar el punto de vista, el pensamiento filosófico de una persona, científico, las evidencias, los argumentos, todo eso se dejó de escuchar porque estamos tan cargados actualmente, estamos tan apresurados en nuestras vidas, tenemos tantas tareas, vivimos una vida de multitareas que no nos permiten, no tenemos el tiempo para escuchar, queremos que todo sea flash, que todo sea rápido. Si tú vas a tener una conversación conmigo, a mí no me llame, a mí me manda un mensajito corto en WhatsApp de 20 segundos donde todo esté resumido y bien concreto porque no tengo tiempo para escuchar tu mensaje de 5 minutos. Así somos, de por sí. Cuando te llega ese mensaje de la tía o de el que te quiere echar cuento y te tenía que decir algo sencillo y te manda un mensaje de 7 minutos, 8 minutos y tú, ¿pero qué sientes? Tú sientes como molestia, como enojo o como que te faltó el respeto. Como un abuso. Y dices, oye, pero Y entonces uno no lo escucha, uno lo deja allí. Y trata de decir, seguro me quiso decir eso. Y después busca de pegarla para ver cómo le responde. Soy yo. Yo lo hago. Pero es algo bastante común, porque antes... Yo veo una nota de voz de más de un minuto y medio. Sí. Pero mi abuela no tenía esas preocupaciones. ¿Ah? Mi abuela no tenía esas preocupaciones. Es más, yo creo que ellos añoraban que el vecino se fuera a la casa a hablar un rato del día y duraban horas, vale. y horas y horas y horas hablando. Y es una cuestión de costumbre, Juan, porque se va haciendo algo como Son hábitos, claro. de hábitos Claro. que empezamos a rechazar, porque no es porque no tengamos el tiempo de sentarnos a escuchar la nota de 7 minutos. Porque tú dices, no la voy a escuchar, pero en esos 7 minutos que venían de ahí en adelante, no hiciste nada. Estabas simplemente tirado allí o estabas desocupado. Yo creo que es una buena reflexión. Pero no te das el tiempo de escucharla porque ya estás condicionado a decir, no, tiene que ser rápido, no tengo tiempo Yo para creo que hay eso. dos puntos que ahorita, como reflexionando sobre lo que están diciendo, es súper interesante porque obviamente, no sé cuánto tiempo tenemos grabando, que sí, 10 minutos, y obviamente ya yo me di cuenta que yo no soy un buen oyente. Yo tampoco lo soy. Yo no soy un buen oyente en lo absoluto. Y luego la otra es lo que ustedes reflexionaban, que es verdad. O sea, yo creo que ahí hay demasiada gente necesitando ser escuchada, o sea, que quiere hablar. Y hay muy poca gente dispuesta a hacerlo. Y me incluyo. O sea, yo tengo muchas notas de 5 minutos aquí de personas que no he escuchado. Porque a esto yo le quiero conectar el tema de... Tú dices, bueno, pero ¿por qué tú no escuchas una nota de 7 minutos? Yo creo que aquí hay como un debate, aquí se puede abrir un debate muy largo. Porque primero está el tema de cuando una persona te manda... O sea, tú puedes mandar una nota de 5, de 7, de 8, de 12, lo que tú quieras. Lo que te permite la plataforma, además, el máximo. El problema es si tú estás esperando una respuesta inmediata de esa persona. O sea, si tú mandas la nota de voz
y quieres una respuesta inmediata, probablemente ahí hay un problema, que eso es otra línea de discusión, pero eso pasa mucho. O sea, que hay gente que te deja una nota de voz de 7 minutos y se molesta porque tú no le contestaste. Dice, bueno, en ese momento yo no tenía 8 minutos, porque además piensa en esto, cuando tú recibes una nota de voz de 7 minutos y medio, tú tienes que dejar de hacer muchas cosas en el teléfono, a veces como para concentrarte en verdad. Y eso no está mal, porque tú quieres tomarte el tiempo para escuchar eso y Claro, entenderlo. claro. Entonces, a ver, si hay un tema de códigos nuevos que existen en este tipo de plataformas. Pero el problema real de fondo es, esto es mi punto de vista y esto es porque a mí me pasa ahorita reflexionando. Es decir, tú me dejas a mí una nota de 7 minutos y inmediatamente tú dices, tú sabes todo lo que yo pude haber hecho. Ajá. Claro. Yo en 7 minutos puedo hacer demasiado. Y en verdad no es nada. Dice, tengo que detener el dedo, no puedo. No, yo tengo que sí, tú sabes todos los contenidos que yo consumo en los libros que me leo en 7 minutos. Exacto. Son demasiado. Pero en el fondo, la realidad, porque yo creo que esto es lo que nos pasa a la No, mayoría de somos las así, personas, y hay que somos ser así. honestos, es que tú Somos pasas así. 12 minutos en TikTok, o bueno, en TikTok no, vamos a hablar de la red social que tú quieras, Ujú. y de repente dices, llevo 17 minutos scrolleando, y En MySpace. ¿para qué? En MySpace. Bueno, pero tú, eso de lo que tú dices del... ¿Para qué? Pero yo también siento que quemamos energías en cosas que no nos restan la capacidad de escucha. Por ejemplo, yo no he escuchado mucho que te genere dopamina el escuchar a alguien. Pero que, ¿cómo vamos a encontrar dopamina en escuchar algo cuando la desgastamos en otras cosas? O sea, por ejemplo, en el entretenimiento o, como tú dices, revisando las redes sociales, en otras cosas, cuando nos toca escuchar a alguien, estamos cansados. Sí. O sea, no nos alegramos en el escuchar a alguien. Y resulta que, no sé Eso si han es burda de escuchado, tricky, eso es burda de chimbo. la escucha, creo que le dicen como asertiva, que dicen mucho los coaches, ay, la comunicación asertiva, la escucha asertiva, que en verdad es muy importante. Pero básicamente, ¿cómo puede ser un buen escucha? O sea, una buena persona que sabe cómo escuchar. Y yo estaba escuchando unas recomendaciones que vi a través de un video que fue el que les compartí, que decía que entre uno de los puntos era saber estar siempre preguntándole a la persona para hacer el esfuerzo de entenderlo. Porque hay gente que extiende mucho las ideas, es verdad. Sí. No sabe resumir. Sí, sí pasa. Y eso es algo que a veces uno no puede controlar, porque estamos en nuestros trabajos, en nuestra familia, y hay personajes que no lo vamos a poder entrenar ni darle un curso de oratoria en ese momento para aprender a resumir las ideas, porque nos enseñan es hablar y hablar sin filtros, o sea, eso es algo que está en la cultura. Entonces uno hace preguntas cuando tú no entiendas algo y eso hace sentir a la persona como que me está escuchando, me está preguntando por, no sé, por cualquier cosa. Y otra, también no lo había visto, que también es muy importante, es saber intervenir cuando no estás de acuerdo con algo. Que eso es otro punto súper importante y eso hace sentir que la persona la está escuchando. Yo, por ejemplo, estoy hablando con Juan y le digo, mira, Juan Carlos, Bueno, yo no lo que estoy de habla aquí acuerdo. no distraerse en otras cosas. Exacto. Pero que yo te diga a ti, yo no estoy de acuerdo con eso. La gente piensa que eso es hacerle un mal al otro. Sí. No. Eso es saber escuchar. Eso es saber escuchar. Pero estamos acostumbrados a hablar tanto que cuando escuchamos a una persona que nos está entendiendo la idea y nos dice, yo no estoy de acuerdo con eso, no, es que tú no me respetas o tú no sabes entender. Pero que yo creo que el peligro de lo que nosotros estamos aquí debatiendo, a ver qué piensan, es que si en verdad como sociedad y como individuos hemos perdido la capacidad de escuchar, obviamente eso va a tener una implicación directa en la capacidad que tenemos de debatir. Y yo creo que pasa en tu familia, pasa en tu trabajo, en cualquier lado. En el momento en que perdemos la capacidad de debatir, ya entras en un terreno, ¿Sabes qué? terreno Nosotros, peligroso. en mi familia, nosotros hemos últimamente desarrollado algo que lo conversamos y nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo el buen hábito de sentarnos a conversar y agarrar los momentos para conversar y tener temas. Solamente sentarnos a compartir. Y entonces comenzamos a hacer un ejercicio que salíamos a caminar todos. Primero empezamos a salir Daniel y yo, después mi esposa se sumó, después se sumó Hillary y Ashley. Era la más difícil hasta que se sumó. Pero en esa caminata nosotros teníamos conversaciones, íbamos hablando, íbamos echando broma porque es un tiempo donde sales sin teléfono y ya no tienes ninguna distracción, por lo menos digital, y tienes que enfocarte en lo que se está haciendo, ¿no? Y empezamos a hacer ese ejercicio. Ahora, de allí nos trasladamos, ahora que nos sentamos en la sala y empezamos a tener temas. Solamente comenzamos a hablar y pasamos tiempo hablando, o sea, debatiendo sobre temas. Y hemos aprendido a escuchar y a que alguien te
te lleve la contraria en lo que es tu pensamiento. Anteriormente yo me molestaba. ¿Por qué? Porque yo era la autoridad, yo soy el papá, yo soy el que sabe. Pero al fin y al cabo me he dado cuenta que hay muchas cosas que no sé, que tengo mucho que aprender aún de mis hijos. Y que cada opinión es sumamente importante en los niveles que ellos están. Porque tenemos un problema los padres tenemos un problema no solamente que hablamos muchos, sino que escuchamos muy poco. Y al escuchar muy poco a nuestros hijos se han cerrado a comunicarse con nosotros. Y ellos han conseguido una línea de comunicación externa en lo digital, en las redes. Y allí no tienen el mejor consejo, allí no siempre consiguen la mejor información. Y por nosotros ser malos comunicadores, que hablamos mucho pero escuchamos muy poco, ellos muchas veces quieren depositar en nosotros la confianza, depositar en nosotros sus problemas, sus conflictos, con lo que ellos padecen, batallan, y sin nosotros minimizar su problema, sino si nosotros fuéramos buenos escuchando, dedicaríamos tiempo para prestar nuestro oído, escuchar el problema de nuestros hijos, y creo que le evitaríamos muchísimos problemas a estos chamos. O sea, muchos chamos terminan hasta desvivirse, porque no son escuchados. Y ellos traducen no ser escuchado con que no te intereso, tú no tienes interés por mí. Porque el escuchar, ¿qué pasa cuando yo te escucho? Yo te digo a ti, tú me interesas. Me interesa lo que estás diciendo y me interesa lo que está saliendo de ti. Y eso a ti, de alguna u otra forma, te fortalece como persona y une tus lazos de relaciones conmigo. Nos unimos en ese lazo relacional. Pero ahí Julián, si nos queremos poner filosóficos duros, o sea, piensen en por qué no nos gusta escuchar tanto. Y esto no estoy diciendo que sea la única verdad, pero algo de eso creo que hay. Por ejemplo, este dicho típico que dice: el que busca encuentra, ¿no? Yo creo que a veces dejamos de escuchar. Porque si realmente uno escucha, y volviendo a la premisa básica que teníamos hace rato, de tener todas estas características, de escuchar realmente prestando atención. No es ruido, no. Si tú realmente estás escuchando a alguien con todo tu foco, con toda tu atencionalidad puesta en esa persona, probablemente en ese escuchar vas a descubrir cosas que no te gustan. Entonces, muchas veces no escuchamos. Es porque tenemos miedo a que lo que vamos a encontrar en esa expresión o en esa manifestación nos incomode a nosotros mismos. Pero ¿no crees, Juan, ahorita escuchándote, porque a mí me pasa y a veces uno dice, da mi punto de vista, o tratar de escuchar, pues que me expongo a escuchar capaz algo diferente, y eso diferente no va acorde a lo que yo pienso y choca mi ego, y hay una serie de cosas allí que... Pero no somos psicólogos acá, nos encantaría que cuando tengamos un psicólogo podamos hacerle esa pregunta a una psicóloga. Pero yo siento que, por ejemplo, mi punto de vista como hijo, escuchando a Julián, me parece muy valiente lo que él está diciendo. Yo experimenté en ciertos puntos de mi vida lo que es que no te escuchen. Y a mí eso me causaba como una necesidad siempre de querer hablar algo, de querer ser escuchado, de querer ser reconocido. Claro, pero llévalo al punto tú como hijo, ¿no? Llévalo al punto de padres. Y precisamente aquí somos dos padres. Probablemente muchos padres no escuchan a sus hijos porque tienen miedo de escuchar lo que sus hijos puedan pensar de su padre. Exacto. Yo estoy escuchando un podcast. Yo estoy escuchando un podcast que necesito... Ahorita al terminar los voy a buscar. Pero hay un billonario que el tipo es un realmente billonario del real estate, en todo el tema de los inmuebles, ¿no? En Estados Unidos. Y él genera mucho contenido acerca de, bueno, cómo realmente administrarte en finanzas, etcétera, 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 etcétera. Y hace un tiempo atrás empezó un podcast con su hija. Y su hija es una niña que bueno, ¿verdad? Es la hija de un billonario que lo tiene todo. Pero él habla mucho de cómo está educando a su hija y cómo él no quiere que, aunque él es billonario, él quiere dejarle los principios a su hija. Y dijo, bueno, yo voy a hacer un podcast con ella y quiero ver realmente qué expresa. Este es un podcast que nació hace unos meses atrás. Ver cada episodio donde él, porque además su hija es súper, súper inteligente, donde cada respuesta que le da a su hija, él se le nota en su forma de que lo está de alguna manera vendiendo y desarmando. Claro. Pero creo que es un ejercicio maravilloso que este pana ha hecho, porque realmente él se sentó a escuchar a su hija. Él pensaba
Él pensaba que iba a ser un ejercicio para formarla, y realmente está haciendo un ejercicio para él. La formación. Mira, es tremendo. Descubrirse como padre. Eso es tremendo, Juan, porque tú sabes que hace años estaba Daniel pequeño, mi hijo mayor. Y yo siempre me he considerado un buen hombre dentro de mi matrimonio con mi esposa y he procurado en cambiar, en mejorar muchas cosas y aspectos para que mi esposa sea feliz y podamos llevar una buena relación. Y ha sido mutuo. Y me acuerdo que yo le estaba enseñando a mi hijo acerca del matrimonio. Le enseñaba la importancia del matrimonio, de lo que es ser un hombre respetuoso, de lo que es ser un hombre, un ejemplo como hombre en la sociedad, el por qué tenemos que tratar a las mujeres de esta manera, por qué tenemos que ser de esta manera. Y entonces mi hijo me estaba escuchando y me acuerdo, ahorita que dijiste eso, mi hijo me confrontó con algo. Y él me dijo, papá, tú eres bueno en muchas cosas, como padre, como hombre, como esposo, yo te he visto que tú te fajas y eres muy bueno. Pero no eres excelente, me dijo. Y me dijo, tú fallas en esto, en esto, en esto y en esto. Y eso para mí fue, escuchar eso de mi hijo, fue muy duro. Y agarré aire y dije, escucha y calla. O sea, yo tenía que callar en ese momento. No tenía que replicar, porque ¿quién más nos va a conocer a nosotros mejor que nuestros hijos? O sea, ¿quién puede decirte a ti? Porque tú puedes decir, Julián, tú eres tipazo, chico. No, hombre, cuando tú llegas, mira, tú no eres chévere, tú siempre andas. Pero pregúntale a tu hijo, de verdad, si tú eres el mejor padre. Pregúntale a tu esposa si tú realmente, y escúchala. Cuando ella te dé la respuesta, si realmente tú eres el esposo maravilloso y tienes las 5 estrellas que tú mismo te autocolocas, y vas a ver el puntaje que tienes realmente. Cuando ellas, no, nuestras esposas tienen, y si nosotros le damos la capacidad de escucharlas, y escucharlas es prestar nuestro oído y hacer silencio simplemente, porque ellas nos van a decir la verdad, ellos sí nos conocen y nos van a decir la verdad, y creo que eso contribuiría mucho a nuestra vida, pero no nos gusta. Por eso no les damos la oportunidad, como tú decías. Bueno. Preferimos no tener muchas veces esas conversaciones para no escuchar aún los errores que nuestros hijos puedan estar cometiendo por nuestra causa. Sí. Pero porque somos los causantes porque los descuidamos, porque nosotros no fuimos los padres que teníamos que ser en el momento indicado y ahora no queremos escuchar eso porque sabemos que somos nosotros los culpables de las consecuencias que ellos están viviendo. Inclusive te puede dar... O sea, no escuchas porque te da miedo tener que confrontar, que es otra cosa la cual nos pasa a muchas personas. O sea, yo no quiero escucharte porque probablemente ahí descubra algo y eso me lleva a exponer un punto y eso me va a llevar a la confrontación. Entonces, bla, 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 bla. Y es una línea y tú dices, ¿sabes qué? Mejor hablo yo. Cada vez que toca un punto y que, ¡pah! Mira. No, que esto que están diciendo quiero escuchar, hermano. Quiero mostrar interés por ti, amor. Yo sé, vale. Aunque cuesta. Yo sé. Es que yo soy como medio nerd. No, nadie lo escuchar y pensar otra cosa. No, lo que te iba a decir, Julián, que lo que está diciendo, me hizo reflexionar burda familiarmente, ¿no? Porque vamos a decir que son pocas las personas que puedo decir que padres que piensan lo que estás diciendo. Yo creo que a uno no llega ni a esa reflexión. De hecho, yo creo que a veces el callarnos, uno dice siempre, hay un silencio incómodo. O sea, hasta el silencio nos parece incómodo porque el escuchar va a parecernos incómodo y que tengas que como aguantarte tus ganas de decir o de razonar algo, de perder incluso, porque uno piensa, vaya a perder mi autoridad escuchando a tu hijo, pues. Pero que te tomes el tiempo para saber que simplemente él te está diciendo algo que puede sumar a tu vida y no restar, es algo de admirar, pues. O sea, no... poco común, está en extinción. Es un ejercicio que me ha costado muchísimo, me ha costado lágrimas, me han costado momentos muy incómodos, muy difíciles, donde he tenido que doblegar mi orgullo muchas veces y tener que ir a una niña de 12, 13 años y sentarte a hablar con ella y escuchar lo que ella tiene que decir de ti y a lo mejor lo mal padre que has sido o los errores que has cometido y las metidas de patas que has cometido cuando tú crees que lo estás haciendo bien y tener que escuchar y no solamente escuchar, sino dar la razón. Porque a veces solamente escuchamos, pero no queremos doblegarnos ni dar la razón, porque el escuchar implica, fíjate Juan, muchas veces dicen yo oigo,
Pero oír es una condición pasiva del ser humano. Esto es natural de nosotros. No, el O sea, oír tú es una estás condición aquí biológica. y estamos, exacto, una That's condición it. biológica. Ahorita estamos aquí y estamos escuchando los ruidos, Oímos, estamos hablando oímos. Estamos y oyendo todo. oímos los ruidos que están sucediendo alrededor, el aire acondicionado, algunos ruidos por allí que suenan, y están allí. Pero cuando yo escucho, yo ahí aplico mi razonamiento, mi mente, mi corazón, mi atención, la pongo totalmente en esa persona la cual he decidido escuchar. Y cuando tú lo haces con tus chamos, con tus hijos, eso no implica solamente escuchar, sino ahora una reacción conforme a lo que estás escuchando, si realmente escuchaste. Y eso es beneficioso para uno. O sea, el escuchar siempre va a traer beneficio para la vida de las personas. ¿No? Y que es algo que podemos poner en práctica constantemente. O sea, literal, para el que no está acostumbrado, es un ejercicio de concientizarlo y ejecutarlo todo el tiempo, porque siempre vas a estar como que no estoy escuchando nada. O sea, no escuché nada y es como, puedes repetirme lo que me estás diciendo. Pero es que además, yo ahorita, hay una frase que, hagan este ejercicio ahorita, hay una frase que a mí últimamente me han repetido mucho, y obviamente esto evidencia que no soy un buen oyente. A mí me gusta hablar mucho y a veces me tengo que callar y me gusta, porque a mí me gusta escuchar. O sea, y eso me va a llevar a otra reflexión que la voy a dejar ahí, que es la diferencia entre escuchar a una persona de frente, frontalmente, a escuchar en espacios digitales. Esa reflexión no quiero que se me olvide antes de cerrar hoy. Pero hay una frase que he escuchado últimamente, y hagan el ejercicio para ver si la han escuchado, y es cuando estás hablando con alguien, estás hablando, o sea, estamos conversando, y de repente esa persona te dice, ¿me puedes prestar atención? Aunque estamos hablando. O sea, porque ahí se marca la diferencia entre el oír y el escuchar. Porque cuando tú escuchas, tú decidiste conscientemente utilizar algo que es extremadamente difícil o dar algo que es demasiado, además, finito hoy en día, que es el tema de la atención. Darte mi atención. O sea, cuando alguien te dice, presta mi atención. Así la tengas de frente. Sí, no, estamos hablando. Y la persona te dice, no, tú no estás ahí. O sea, puedes prestarme atención. Eso tiene que ver con el lenguaje verbal. No estás para nada. En no la estás. forma como nosotros hablamos. No estás escuchando. Nuestro lenguaje corporal te dice a ti, así, aun cuando yo te esté mirando, Juan, tú te puedes percatar, porque hay algo que te dice, tú no me estás escuchando. Y uno realmente no me estás prestando atención. Julián, y lo peor es que uno dice, no, sí, y la otra persona obviamente sabe que no, y es peor. Porque hay gente que se queda callada y asume, sabe que tú no me estás escuchando, pero sigue con la conversación y dice, nada, no vale la pena hablar con él. Él no me presta atención, él no me da atención. A mí me pasa mucho. Y ahí se quiebra la relación. Sí. Eso pasa mucho, Alejandro, en las relaciones amorosas. Sí, Pasa amorosas, muchísimo. grandes amistades, En o sea, las en todas las grandes relaciones. amistades, Sí. Pero sobre todo en las relaciones amorosas, o sea, parejas, sucede demasiado. Que a veces nosotros también, sobre todo nosotros los hombres, porque yo creo que las mujeres escuchan mejor que nosotros. Tienen más capacidad, yo Sí, creo que más sí. capacidad para escuchar. Y ellas pueden agarrar y pueden estar lavando los platos, viendo la novela y escuchándote al mismo tiempo. Nosotros no, nosotros los hombres no. Entonces, al nosotros no poner en práctica bien estas herramientas para escuchar o prestarle atención a nuestra esposa, nos causan problemas. Nos causan problemas. Y esto es un llamado de atención porque son pequeñas cosas que uno las puede cambiar, que uno puede mejorarlas. Fíjense, es tan importante el escuchar, muchachos, esta palabra, que en la Biblia, en el antiguo hebreo, se escribió como la palabra shama, que significa oír, escuchar, prestar atención, todo esto. Y esta palabra aparece en la Biblia 1660 veces. 1660 veces en sus diversas variedades, como oír, escucha, oye, presta atención. O sea, y cuando yo conseguí este número, yo dije, Claro, la importancia wow. O sea, es tan importante que desde el punto de vista de la creencia, de la fe, en lo que nosotros creemos, Dios mismo está esperando que nosotros seamos buenos escuchas más que buenos habladores. Él está esperando que nosotros tengamos buenos oídos, no solamente para escucharnos entre nosotros los prójimos, sino que nosotros también podamos tener ese buen oído para escuchar la voz
de Dios. ¿Y cómo? Porque la gente se preguntará, bueno, ¿y este qué? ¿Está loco? ¿Escucha la voz de Dios audiblemente? No, escuchar la voz de Dios es escucharlo en su palabra, escucharlo a través de una persona, a través de una enseñanza, a través de la vida, a través de la creación, pero estar atento a esa voz. Pero como, o sea, imagínate tú el problema que tenemos hoy en día, que aún teniéndonos a nosotros nos cuesta escuchar. ¿Cómo podemos escuchar algo que no vemos? Y no lo hago como para refutar lo que estás diciendo, sino de la gravedad o del problema que estamos planteando. Pero lo voy a conectar con algo, este punto que no quería que se me fuera, y diste justo la tecla perfecta para introducir este tema. Mira que nosotros estamos diciendo que como sociedad hemos perdido la capacidad, o estamos perdiendo la capacidad de escuchar. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos grabando? Estamos grabando un podcast. Cuando uno ve en el mundo, ¿qué es lo que más ha crecido en los últimos 5 años? Podcast. Los podcasts. Y aunque la gente dice, ve ahí, juega con esto, ay, que nadie aguanta un podcast más, los podcasts siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué son los podcasts? O sea, ¿yo qué hago? O sea, yo lo que hago es, cuando te pones un podcast, Comunicar, no, hablar. pero quien lo consume. El que lo consume Es escuchar. Es una necesidad que tú tienes de escuchar el punto de vista de personas que tú admiras o de alguien que te interesa. Algo pero que te interesa. Pero es decir, esto que estamos diciendo, si lo vemos desde el punto de vista de números, el ser humano cada vez quiere escuchar más. Y por eso, o una de las maneras de evidenciarlo, es en la cantidad de escuchas que hay del formato podcast. Pero eso es en un formato digital. Es decir, probablemente el problema que tenemos es que a veces no queremos escuchar a las personas ¿sabes? A las cercanas, a las personas que nos rodean día a día. Nos cuesta mucho más tener una relación de escucha con las personas que nos rodean en nuestros entornos, bien sea en nuestro matrimonio, bien sea nuestros hijos, bien sea nuestros amigos, bien sea nuestros compañeros de trabajo. O sea, nos refugiamos más en el escuchar la opinión de personas en espacios digitales, que nos cuesta mucho más hacerlo con las personas que tenemos en nuestro entorno. Y a eso súmale lo que tú acabas de decir. O sea, entonces, ¿cómo escuchar a alguien que no veo? Y yo en las últimas 2-3 semanas, ahorita que lo decías, he estado como muy confrontado, y aquí sí me voy a ir a la parte probablemente espiritual directa, que lo hemos hablado mucho, que lo que significa el orar. Y esa palabra que a veces a la gente como que le hace cortocircuito, que básicamente es hablar con Dios. Y ese tema de hablar con Dios, que además en este podcast hemos hablado mucho del tema de relacionarnos con Dios, mucho de una relación sana tiene que ver con cómo llevas una conversación. Y en las últimas semanas yo he estado como muy confrontado en el tema de cómo mantener esa relación y comunicación constante con Dios. Pues te pones a ver, generalmente cuando hablamos, o me pasa a mí, voy a hablar por mí, hablamos mucho desde lo que yo necesito, desde lo que yo pienso. Y hace unos días atrás estaba leyendo algo que decía, tú quieres realmente comenzar a disfrutar una buena relación y ¿quieres tener una buena conversa con Dios? Cállate. Esa es una buena manera de conversar con Dios. Cállate. Es decir, disponte a conversar, pero a silencio. O sea, escucha lo que Dios tiene para decir. Entonces tú decías, sí, pero qué loco. ¿Cómo? No. A veces cuando tú te dispones a escuchar a Dios, probablemente, y pon tu mente en blanco, algo vas a sentir. O sea, sí, no va a pasar de que alguien se va a parar a tu oído y te va a decir, yo quiero decirte, no, ojalá, pero a mí no me ha pasado nunca. Pero el escuchar, o sea, y yo creo que en la Biblia, inclusive esta palabra que ponías aquí, Ale, que es clave. O sea, hay una parte en la Biblia que está en Santiago 1:19 que dice, mis amados hermanos, y yo la leí y yo pasaba ese filtro en mí. La conclusión de este episodio, no soy un buen oyente, no lo soy. O sea, cuando yo me filtro por esto, dice, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben, no es un consejo, no, es deben. Es decir, esto es como un mandato. Deben ser rápidos. Está en un verbo imperativo. Y haciendo un paréntesis antes que lo leas. O sea, ya en la Biblia estaban las normas del buen hablante, del buen oyente y del buen hablante. Están claras. Aquí está. Deben ser rápidos. No solamente buenos, rápidos. Deben ser rápidos para escuchar. No, 0. Lentos para hablar. 0. Y lentos para enojarse. Eso todo está cambiado. Nosotros somos lentos para escuchar, yo soy rápido para hablar y rápido para enojarnos. Y soy muy rápido para enojarme, además. Pero es que si tú no escuchas bien a alguien, tú te enojas rápido.
Si tú no... Repite. O sea, si yo, por ejemplo, yo no te escucho con detenimiento, yo malinterpreto, porque yo no te estoy prestando atención. Entonces a la primera que dice, no, me está ofendiendo, ya me enojo rápido. Tiene mucha lógica ese ejercicio, porque digo, cuando tú lo que haces eres que rápido hablas, rápido te vas a enojar. Pero es que el rápido para escuchar Porque ser rápido Es no es muy que loco. escuches rápidamente. Es Exacto. Que es no es que tu presto. disposición Sí, para eso, escuchar sea la muy actives alta. demasiado inmediata. O sea, Así imagínate que yo es. te diga, Julián, necesito hablar contigo. Cuéntame. O sea, cuéntame que tienes toda mi atención. Así Eso es lo que está diciendo aquí. Sí. Cuando alguien manifiesta inmediatamente Eso es difícil. que quiere... para mí es Tú estás difícil. así, Juan, y y cuesta que alguien a mí me cuesta venga y que demasiado. tú tengas que hacer esto. O sea, y es un ejercicio que estoy tratando de hacer y lo hago con difícil. toda la conciencia, ¿no? Porque ya tengo más conciencia. Pero por lo menos mi hijo siempre quiere conversar conmigo tema, papá, mira, yo no sé qué, y yo hago esto. Y volteo el celular y lo pongo, pero ya comienza un sufrimiento, no un padecer, porque, Empieza- claro, no, porque porque empieza además la ansiedad te por estoy el escuchando, pero... ajá, Claro, empieza la ansiedad del aparato en la mano. hay 15 TikTok en ese Claro, momento que están pasando por ahí. claro. O sea, bueno. Y es verdad. Y, Claro y- que y- sí. Y tienes que voltear toda tu atención. Pero es un ejercicio que se puede ir haciendo y que va a dar muy buenos resultados si las personas No, comienzan y a que ponerlo en uno, práctica. como que le trataba de explicar, Juan, era eso, que cuando uno es rápido para escuchar, va a ser más difícil que te enojes. Yo siento que yo me he enojado muchas veces en mi vida porque soy rápido hablando. Entonces interrumpo a la otra persona, malinterpreto lo que esa persona me está diciendo y es por no haberla escuchado. Sí. Porque no haber capaz que terminara la idea, ya entiendo que lo que me quiere decir es que a esta persona le molesta esto de mí, necesito cambiar esto y llegas a una conclusión y después hablas. No interrumpes porque no estás escuchando, no dejas que la persona termine la idea, entonces caes y te enojas. Te enojas porque no van a llegar a un acuerdo, porque ni tú estás dispuesto a escuchar al otro, ni el otro se va a sentir reactivo a que no, tampoco te voy a escuchar. Porque para empezar a escuchar empieza por uno. O sea, no exigir que me escuchen al menos que tú empieces a hacerlo. Ya nosotros estamos grandes. Claro. Yo antes tenía la filosofía de decir, bueno, mientras uno más viejo, más escucha. Eso es mentira. O sea, eso es una mentira que nos han vendido Lo que pasa es totalmente. que porque además, o sea, a medida que pasa el tiempo, en teoría, uno adquiere más conocimientos de la vida y por ende tengo puntos más sesgados de que yo, ¿sabes? De que yo pueda tener la razón por mis experiencias que he vivido. Y no es así. Porque tú decías hace rato algo, Ale, que me quedó como grabado. Y yo creo que, porque al final, como siempre, o sea, en todos los episodios que grabamos, aquí hay algo fáctico. Es decir, que sí, vivimos en un mundo de sobreestimulación, no solamente en las redes, en todo aspecto. Y yo creo que el tema de querer de manera individual y consciente escuchar a los demás es algo que debemos empezar a poner más en práctica. Es decir, necesitamos ejercitarlo más. Porque tú decías hace rato que decías el tema de la gratificación. Existe la gratificación a la dopamina en el escuchar. Y yo ahorita cuando tú lo decías, yo me quedaba pensando, y es verdad, yo he tenido conversaciones recientemente con personas que no esperaba tener y que no las estaba buscando, pero en el escuchar a esa persona fue extremadamente gratificante. Y la verdad es que la dopamina de hoy en día la obtenemos en otras fuentes, pero en el escuchar no es algo constante. O sea, piensen ustedes, ¿cuándo fue la última vez Sí. que tuvieron una conversación donde ustedes no lideraron la conversación? Donde ustedes realmente se sentaron a escuchar y lo que descubrieron de esa persona, lo que descubrieron de esa experiencia, a ustedes los nutrió mucho. Nosotros hace unos días tuvimos un invitado ahorita con nosotros y recuerdo que al salir de aquí, no mentira, eso pasó el martes pasado. Tuvimos una reunión creativa aquí aquí en el estudio y salimos de aquí y nos fuimos. Y nos fuimos, estábamos allá abajo y esta persona tenía como una necesidad de expresar, nos pusimos a conversar mucho y yo quería como darle mi punto de vista, hablarles de mi experiencia, pero en ese momento lo que sentí fue calla y escucha. Y fue como 35 minutos allá abajo. Y después de haber escuchado realmente, de haberle prestado atención a esa persona, yo llegué a mi casa, pero renovado. O sea, me hacía falta escuchar lo que él estaba viviendo, sentí empatía, me identifiqué con él, pero es porque, aunque yo pensaba que tenía la palabra correcta para darle, para que él... No, sencillamente yo tenía que callar y tenía que escuchar. Y la bendición que significó para mí escuchar fue absurda. Más allá del consejo que yo pensaba que le podía dar para que él saliera de su problema. No. O sea, entonces yo sí creo, como para ir cerrando este punto,
que en el mundo en que estamos viviendo, y que todos sabemos lo que ya hemos dicho 1000 veces, practicar. Porque a veces hablamos de la empatía y parte de la empatía requiere escuchar. Tú no puedes ser empático con alguien Sí, si así no lo es. escuchas. Yo creo que yo dejaría como enseñanza para terminar y corto, es que si tenemos la capacidad de escuchar podcast, reels o cualquier video en lo digital durante horas, y son personas que ni siquiera amamos ni conocemos, cuánto más nosotros deberíamos dedicar tiempo para escuchar a aquellos a quien tenemos físicamente, a quien amamos y que vamos a traer beneficios tanto para ellos como para nosotros mismos. Sí, Y que Escuchando. si nos quieren seguir escuchando, que no olviden suscribirse. En crea y transforma. No, en nuestro canal también, en nuestro canal, Claro y que sí. dejen su tema. Y O quería sea, si vas a agregar... escuchar a alguien, escúchanos. Exacto. Pero principalmente creo que nos va a traer muchos beneficios y que qué tal si en esta semana nos ponemos ese reto, cada uno de nosotros, de poder escuchar en nuestro entorno a aquellas personas que sabemos que no estamos escuchando mucho. Sean algún familiar, algún amigo que ustedes puedan identificar y decir, yo me voy a tomar el tiempo para realmente, esta persona que a veces, ay, no, me cuesta escucharla, brindarle unos minutos de tu tiempo Además que todos Así es. sabemos. y que puedas experimentar qué pasa. Todos sabemos. Y si tienes a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que no escucha y tiene problemas para escuchar, deja su nombre por aquí abajo para que él escuche Y eso, este eso- clip y es un buen podcast. eso es un buen Exacto. indicador, porque todos lo sabemos. Hay personas que dicen, no, yo no quiero escuchar a esta persona. O sea, Sí. bueno, esa es la persona con que te tienes que sentar a escucharlo esta semana. Así es. No, Pero y que capaz cuando lo escuche le puedas aperturar a que pueda resumir sus ideas, quién sabe. Pero bueno, nos quedamos con esa Señores, tarea. Nos fuimos. Vayan a escuchar otra cosa.